¿Qué tal, gente de Pocho Historias? Bueno, hubo una votación y la votación escogió esta triste y calamitosa historia para mí. Esto data de allá por 1996 finales. Podría ser una vacación de mediados de año del 97, pero estamos en ese round en el cual yo tenía entre 10, 9, 11 años. Pongámosle por ahí. Resulta que en realidad nos fuimos para este lugar. Yo no estoy seguro, y la gente que vive en Guatemala que me confirme, porque no estoy seguro si esto tuvo lugar en el lago donde está el Castillo de San Felipe, que es Río Dulce, con el lago de... Bueno, donde está el Castillo de San Felipe, donde está Río Dulce, o si pasó un poco más arriba, cerca de las ruinas de Petén, donde está como un laguito que se llama Petén Itzá. Cualquiera de esos dos lugares, solo en esos dos pudo haber sido, no pudo haber sido en otro, porque nos estábamos hospedando en alguno de esos dos lugares que eran como los habituales donde comúnmente íbamos. Esta historia tiene lugar porque ya llevábamos varios días en esa zona. Iba mi papá, mi mamá, iba una de mis hermanas, iba yo. Los dos mayores no iban. Bueno, la rutina era bien dinámica, ustedes se acordarán, vamos, el desayuno, después que el almuercito y bla, 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 todo normal, o sea, todo normal. En algún momento fuimos a las ruinas de Petén, caminamos las ruinas, entonces a mi papá le gustaba todo esto de caminar bastante, de cansarse, de asolearse. Entonces llegó un momento que ya la familia se cansa, pues ya todos queremos estar o solo en el hotel o la piscina. A mi papá no le gustaba eso, le gustaba salir, pero en el hotel íbamos a dormir nada más. Entonces llegaba un punto de la vacación donde había un roce entre ya quizás no quiero seguir saliendo, prefiero por lo menos un día quedarme aquí, comer en el hotel, descansar, el aire acondicionado. Eso no se permitía, mi papá no lo permitía porque había que salir. Pues, eso, su mentalidad era, pues, si querías estar en un hotel, paga un hotel en El Salvador. En fin. Pero había un proceso, había un proceso de convencimiento, no era una imposición, aunque sí era, digamos, no era una democracia porque no había una posibilidad de votar, se te hacía pensar que sí la había, porque había una discusión, había un diálogo en el cual se te convencía, mira, ¿y qué te parece si salía? Entonces al final era como una medio manipulación que parecía democracia. En una de esas me dijo, mira, mañana vamos a ir a un paseo en lancha. Venite, vamos a ir a un paseo en lancha y te alistas tempranito. Tu mamá y tu hermana no sé si quieran ir, pero en el paseo en lancha vamos a ver unos lagos que se forman ahí, súper chivas, que tienen hasta unas partes donde es agua caliente, porque hay ahí unos humarolas, o no sé cómo fumarolas, o no sé cómo que decía él. Y entonces, pero me pintó un panorama excepcional en donde realmente, tonto de mí, tonto yo, si hubiera decidido prescindir de esa invitación. Estaba cansado, ya estaba un poco harto, ya no quería seguir caminando y debajo del sol, pero esto era en la mañana, esto era temprano. Entonces yo dije, bueno, a mí me gusta nadar, vamos a ir a meternos por ahí. Y yo sabía que estábamos súper cerca de este lago, ya sea el de Petén Itzá o el de Izabal. Izabal se llama el que está por San Felipe, por el Castillo de San Felipe. En fin, yo sabía, o sea, todo concordaba. Esta manipulación a la cual yo me sometí concordaba con las coordenadas geográficas del lugar, con las posibles invenciones turísticas que pudieran haber. Un año antes creo que habíamos ido a Lanquín, que son unas cataratas donde eso ni siquiera era turístico en ese entonces. Caminamos como 2 horas con mi papá para poder llegar, pero esa es otra historia. El punto es que todo concordaba para poder llegar a esta zona mágica que se me había pintado. Estos parajes, estos paisajes que ni siquiera los historiadores, que Marco Polo debe haber escrito en sus bitácoras, que la gente pensaba que eran invenciones de él, pero unos paisajes místicos, maravillosos, virginales. Y yo dije, bueno, vamos, si es que vamos, por supuesto que vamos. No importa el cansancio, no importa el hambre, no importa la angustia, no importa que yo quiera estar en el aire acondicionado. No, esto no me lo puedo perder. Así se me pintó y yo lo viví. Bueno, día siguiente, amaneció, yo me puse mi calzoneta, me eché mi toalla al hombro, punto, más nada, no necesitaba nada. ¿Qué más necesitaba? El bloqueador lo lleva mi mamá. El bloqueador, la mamá se encargan de los bloqueadores, los niños no se encargan de los bloqueadores, el bloqueador lo lleva la mamá.
El niño se encarga de sus chancletas, de su calzoneta y de su toalla. Punto. Lo demás, eso es cuestión de los papás. Ya los papás sabrán si el niño se le quema, los papás sabrán si el niño se le da insolación. Eso no es cosa del niño. El niño tiene que disfrutar. Entonces yo, como todo buen niño, entre 9 años, es que no pudieron haber sido 11, 9 y 10, tuvo que haber sido definitivamente 95, 96. Bueno, decidimos ir para allá. Nos subimos en la lancha, tempranito. Después que uno ve la lancha, ya está baja la mano, y es un montón de agua. Y yo iba feliz, o sea, yo iba ya imaginándome esos lagos que tuvieran así unas partes burbujeantes como que era de película, y otras partes de agua caliente, y otra parte así fría y cristal. O sea, no, ni para qué contarles. Bueno, llegamos a la lancha. Y el señor de la lancha, muy ameno, el chapín de la lancha, iba muy ameno tratando de explicarnos como, esta parte es como una isla que queda en medio del lago y solo se puede llegar cuando la marea está un poquito baja, porque cuando la marea está muy alta no sube lo suficiente para que la lancha pase y queda atascada, y no es lo suficientemente pachito para que uno pueda caminar. En cambio, si el agua baja un poco, la lancha puede estacionarse o aparcarse o alancharse o como se llame en el camino donde comienza, donde como ya abajo donde hay un poco de tierra para que uno pueda caminar. Uno camina un tramo pues significativo, llega unas graditas y ahí va a llegar a las ruinas. Eso fue lo que dijo el señor, y en mi mente fue como primera alerta, vea, ruinas. Estas ruinas, y yo a un lago íbamos. Bueno, a mi papá le gustan las ruinas. Quizá esto es tan mágico que combina ambos mundos, que por primera vez vamos a poder combinar los dos mundos que los dos nos gustan. Él con sus pirámides, ahí sus mayas, sus estelas y sus tallados y todas esas cosas. Y yo pues mi agüita, mi laguito y ahí nadar. Bueno, yo tuve fe, confié. ¿Por qué voy a dudar? Confié. Un padre con certeza y severidad. Yo dije, ¿por qué voy a dudar? Bueno, llegamos. La lanchita. Se parqueó la lanchita. Y yo vi el camino. Yo vi el camino que el señor había tratado de describir. Yo no sé si por falta de empatía para con los turistas lo describió de la forma en que lo hizo. Como, se camina un tramo, se dan unas gradas, se sube. Cuando la lancha se aparcó, y mi mamá dijo con mi hermana, bueno, nosotros aquí nos quedamos, apúrense que vamos a esperar. Ya había unas sombritas de los manglares, olía a putrefacción, o sea, a lodo pútrido, ahí, olía a cloaca, olía a pura mierda. Y yo vi que mi papá dijo, bueno, yo lo vi primero, lo vi a él vestido con sus botas, él siempre tenía sus botas de trabajo, con jeans y con una camiseta desmangada. Entonces yo dije, puta, qué raro viene mi papá, ¿verdad? Pero bueno, y él me vio a mí que yo iba con mis chancletas, que no me gusta del dedito en medio, o sea, chancletas de dedito negativo, porque sentí como que te van ahorcando el dedo gordo. No, eso no es para mí. Los dedos tienen que ir sueltos, libres. Entonces son de esas chancletas que solo tienen una cinta arriba, ¿sí? Un lazo de hule o caucho, lo que sea. Mi calzoneta y mi toalla en el hombro. Bueno, yo vi que mi papá se bajó y vi como la bota se le hundió suficiente para cubrir por lo menos la parte del empeine que recubre el pie de la bota. O sea, era un fango pastoso. Literal, el agua había bajado lo suficiente para que pudieras caminar, pero ibas caminando sobre el lodo pútrido. Y yo me acuerdo que el papá dijo, bueno, hijo, ven, acompáñame, hijo. Es que yo me lo imaginé como una cosa mágica, entonces era como de caricatura. Hijo, ven, es momento de ir, acompáñame. Y yo me acuerdo que bajé, puse el pie, o sea, la lancha es un poco alta, y para un niño uno tiene que saltar, pues no es como que pueda bajar el pie ya como dice papá, uno tiene que saltar. En el primer salto, en el momento en que salté, la chancleta quedó suspendida en el sistema acuoso del barro y el pie se fue. De eso que la chancleta te queda hasta acá y el pie te queda solo, y después para soltártelo te pasa lijando los pelitos y te depila. Esa fue la primera impresión de ese camino, un tramo un poco considerable, como dijo el maestro. Ese fue el primer paso. Si hubiera sido el primer paso de Neil Armstrong en la luna,
el equivalente a dejar la huella bonita. No, mi primer paso en este terreno fangoso, pútrido, fue zampar la pata hasta que la chancleta me depilar la puta rodilla y la pierna y completo. Yo me acuerdo que caí y en ese momento que ya sabes lo que sucedió. O sea, ya sabes que tus dedos sacaron la rebabita así de lodo de entre cada dedo y la chancleta está arriba. O sea, ya sabes que las mierdas van mal. Puta, yo... Bueno, hay una meta. Hay un lago que me está esperando, que tiene unas cositas así de vapor, de humo, súper chiva, caliente. Esto puedo vivirlo. Bueno, me lo bajé así como pude, me llené las manos de lodo, apestaba mierda. Yo no sé, no es lo mismo caminar en lodo, que vos hagas le eches agua a la tierra suelta y se haga lodo, a que camines en fango pútrido. Es completamente... Para los que vieron El Señor de los Anillos, recuérdense cuando iban pasando Frodo con Sam, que iban pasando por esas sinagogas todas horribles donde estaban los muertos. O sea, esa misma impresión asquerosa. Bueno, empezamos a caminar. Cada 3-4 pasos de la chancleta, o sea, ya estaba desbaratada, o sea, se abrió la chancleta, se dio en ese momento y me quedaba un camino tortuoso de aquí hasta allá, ni se veía el final. Y eran estas veredas de fango, había un vergo de cangrejos por ahí, chucos, puta, era una mierda asquerosa y feo. Bueno, después de caminar un vergo, no era un camino así, no era una maratón, pues no era media maratón, definitivamente no eran 10 kilómetros, puta, pero en el fango, enlodado, oliendo mierda, realmente caminar 100 metros era suficiente, pero no, era bastante más, habrá sido quizá 1 kilómetro. Bueno, caminamos. Al llegar a donde ya no había fango, era tierra chuca, que habían puesto un par de palos atravesados, formando gradas, con la falsa impresión de que aquí es donde tenés que caminar, pero una babosada asquerosa. Venías con el pie enlodado, con los dedos chucos, te patinaba el pie dentro de la chancleta, dentro de la misma chancleta. O sea, no tenías la fricción de la suela de caucho con la tierra seca, porque aunque ellas pusieran solidez y rigidez en tu caminar, dentro de tu pie ibas deslizándote, dentro de tu propia chancleta. Era un asco caminar. Yo ya estaba asqueado, ya estaba estresado, ya cada vez la ilusión mágica de este lago se iba esfumando, pero quedaba ese último ápice de fe, que es a lo que tenés que aferrar, porque no te queda más. No te queda más que aferrarte a ese último poquito de fe, aunque la idea se vaya menguando. Si la soltás, te morís. Si la soltás, depresión. Si la soltás, ahí pastillitas, depresión, dormir unas 9 horas al día de día y 8 horas de noche. Así, si soltás esa fe, ahí medicado. Pero yo no me podía soltar. Empezamos a subir. Puta, una subida de tierra horrible. Ya salí de donde están los manglares y te empieza a pegar el solazo en el lomo. Yo andaba solo con la toalla, las patas chucas. Ya me había caído un vergo de veces, tenía las rodillas enlodadas, las rodillas chucas, la calzoneta chuca, o sea, era un asco. Todo, horrible. El calor, un vergo de zancudos. Aunque era de día, que eran, las 8 o 9, el solazo te pegaba justo en el lomo porque iba saliendo, ni siquiera como que te salía de frente, no que la espalda te la iba calcinando. Bueno, logramos subir. Llegamos arriba. Arriba era una caseta de una entrada de algo lo que podría parecer como que fuera un museo. Habían hecho como un museo de ruinas arqueológicas. Parecía para empezar como que fuera un rancho de playa. Eso es lo que parecía, como que fuera una caseta de paja así chuca, donde está un brother, así un maitro panzón, con los botones así que se le abre la camisa y se le ve la panza. Y cobrando, con un sombrero así de esos, un sombrero, pues un maitrillo, como nos conocemos, un maitrillo. Dice que era un maitro, porque un maitro tiene autoridad, un maitrillo, estaba ahí, de bigotillo ralo, un maitrillo, chapín, negrito, chiquito, pelo así liso para abajo, ya saben cómo es. Entonces, yo lo vi, el señor explicó, sí, son no sé cuántos quetzales los turistas, no sé cuántos quetzales los locales. Aquí van a pasar, caminan ahí a donde está primero el museo, después dan una vuelta, están las ruinas. Explicó todo el tour y el lago no apareció. Explicó todo el tour y el lago no apareció jamás. Vino mi papá y le preguntó, mire, y a mí me dijeron ahí en el pueblo que aquí había como un lago. Sí, le dijo, hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo se formaba un lago cuando llovía mucho, entonces el agua se empozaba y se hacía como una lagunita, bien bonita. Nunca hubo acceso porque no hay como bajar ni subir fácil. Entonces uno solo la veía por encimita. Se decía que tenía como partes como volcánicas porque de repente echaba burbujitas y olía un poco a azufre. O sea, no me mintieron tanto, pero no me dijeron la verdad tanto. Entonces, el señor concluyó su magnífica historia de este lago que sí existió pero hoy como no ha llovido, ya no lo hemos tenido, ha bajado el nivel. Entonces, yo volví a ver a mi papá y mi papá me volvió a ver y me dijo, entonces no vas a entrar, porque así me ahorro los quetzales. Y yo, emputadísimo, solo dije, no, aquí te voy a esperar. No me regreso solo porque no me acuerdo del camino, pero aquí te voy a esperar, apúrate, por favor. Bueno, yo voy a ir a ver ¿seguro que no quiero entrar? No, ¿qué puta va a querer entrar? Le dije, anda vos, yo no vine a esto. Aquí me voy a quedar limpiándome los pies o algo. Bueno, me senté por ahí. Habrán pasado unos 10 minutos, yo estaba pero es que encabronadísimo. Habrán pasado unos 10 minutos y llegó una señora, pues para un niño de 9 años, una persona de 30, 35, una persona mayor. Pero yo creo que esta persona sí era mayor, habrá rondado arriba de los 45, cerca de los 50 quizá. Una señora, se le notaban arrugas, un par de canas, quizá el pelo se lo había pintado, pero le estaban haciendo canas. Entonces, esa faceta en donde las mujeres tratan de ya no soy una joven, pero tampoco estoy tan vieja, entonces pretendo ser lo más joven que logro pretender ser. Así, vestido suelto grande, un sombrero, se sentó. Y me dice, hola, ¿de dónde sos? Y yo, del Salvador. Y me dice, nosotros somos de Honduras, creo que me dijo, somos de Honduras, pero vivimos en Australia. Y yo, qué bueno. Yo, no quiero hablar con usted, señora, por favor, no quiero hablar con usted, estoy enojado, me han estafado, me han engañado. Y me dice, ¿qué andan haciendo? Con mi familia vinimos, mi papá se fue a ver las ruinas. Cansadas esas ruinas, ¿verdad? No, yo no sé, yo ni siquiera he entrado. ¿Y por qué no entraste? No, porque a mí me han traído engañado, y me solté. Es que cuando ves una oportunidad, cuando se abre eso de que si cerraba una puerta, se abre otra. No, en ese momento que mi papá se fue, dejó la puerta abierta para que yo me ensañara, me ensimismara con mis propios deseos de destrucción, de odio, de reclamo, que no lo podía hacer enfrente de él porque me cayó una gran putiza. Entonces él abrió la puerta para que yo me bañara en mis jugos del empute, en mi salsa del enojor. Entonces, viendo a esta señora que estaba dispuesta a comer de esta salsa de mi empute, ¿y qué pasó? No, a mí me han traído engañado. Me han prometido un montón de cosas, mira todo lo que me dijeron, que íbamos a ir a un lugar, y al final terminamos esto, mira lo que me ha pasado, estoy todo golpeado, yo me caigo. Un niño de 9 años, a una señora de 40 y tantos, 50. Mire todo lo que me ha pasado, mira aquí la rodilla me golpeé, mira cómo estoy, ni siquiera me dejaron ponerme camisa, estoy todo quemado, solo me traje la toalla porque me nos íbamos a otro lado y me han traído acá. Y siempre lo mismo, como que siempre es lo mismo. Así es toda mi vida, siempre me engañan, mis papás siempre me mienten, siempre me tratan así, siempre termino todo golpeado, siempre termino todo... ¿Me estás diciendo la verdad? Sí, míreme, señora. Míreme, yo mostrando las manos como que era Jesús, así con Tomás. Mire las manos, aquí están los hoyos, ve, mire. Digo, míreme cómo ando. ¿Usted va a creer que yo voy a venir a unas ruinas así? Así me trajeron. Así estoy yo. Y me dice, ¿y tú sos feliz? Me dice la señora. Yo en ese momento estaba encabronado. Énfasis en que yo estaba emputado. Yo, no, la verdad que a mí no me gusta vivir así, porque a mí no me gusta que me estén mintiendo siempre. A mí no me gusta que me obliguen a hacer cosas que me ponen en peligro, donde tengo que aguantar hambre. Yo no he comido, yo ni siquiera he desayunado y me trajeron aquí. Imagínense, me desmayaba. Y la señora cada vez más emputada. Y me dice, mire hijo, ¿y usted no quisiera irse a vivir conmigo? Y yo en ese momento fue como, puta, hey, alerta, a ver si está saliendo de control. No, mi papá no me dejaría, mi papá me pegara, mi papá, si yo digo algo de esto, porque él se enoja mucho. Y me dice, ¿cómo es posible que le puedan hacer esto a un niño? Pero su papá tiene que tener dinero, porque si andan de viaje. No, yo no sé, le dije, yo como le digo, yo ni he comido. Sí, ayer cené, pero hoy no comimos nada, ni me pude bañar antes de venir.
Y me dice, no, estoy inhumano, pero mira, espérame, ahí viene mi esposo. Vení, le dijo un nombre, a saber qué nombre habrá sido. Vení, mira a este niño lo que está diciendo, que el papá todo cómo lo maltrata, mira cómo está todo golpeado, mira, y vos no podés hacer nada. Y le dice el señor, pero yo qué voy a poder hacer. Tú que sos representante, cónsul de toda esta parte de Centroamérica, no tenés autoridad dentro de El Salvador. ¿Cómo no? Le dice. Entonces tú no puedes hacer algo para poder llevarnos a este niño, adoptarlo o demostrar que los papás no están en facultades de criarlo y empezar nosotros un proceso. Niño, no te quisieras ir con nosotros allá a Australia. Y yo en ese momento, lejos de darme risa lo que estaba pasando porque la situación había escalado mucho, solo podía pensar que se vayan ya. Tengo que lograr decir que se vayan ya y que se vayan ya y que no me vayan a ver mis tatas hablando con esta maitra. Porque me da verga mi tata. Porque si mi tata se llega a dar cuenta que yo estaba hablando mierda de él, es que me monta verga. Y yo no, así estoy bien. La verdad que son mi familia, yo no los puedo dejar, porque ya no podés. Ya una vez empezaste la farsa, no podés. No, discúlpeme, era una bromita. No podés. O sea, tenés que abrazar el papel. Esto es tuyo. Es tu herencia. Sos tú. Yo no puedo, mira, es mi familia, no importa lo que ellos hagan, tenemos que estar juntos. Yo voy a la iglesia, mis papás me han enseñado que la familia tiene que estar unida. Entonces yo empecé a ver cómo con mis artimañas lograba decirle y convencerlos que no, que así está bien, que iba a salir adelante. Pero mira, tú estás golpeado, no has comido, por lo menos venite con nosotros al hotel y de ahí te comunicas con tu papá. ¿En qué hotel están? ¿Sabes el nombre del hotel? Y yo, puta, si le digo que sí, esta maita me va a llevar. Y yo, no sé en qué hotel estamos, pero queda cerca del lago, el que queda ahorita, el de nosotros también, quizás es el mismo. Y yo, no puede ser el mismo, porque nosotros estamos, así es el de nosotros, el que tiene como un muelle. Y yo, hijo de puta, esta maitra, hijo de puta, está en el mismo hotel que nosotros. Iba llegando mi papá, contento, o sea, el maestro feliz. Estoy con mi hijo, vengo con mi familia, vi las pirámides, yo no conocía acá, estoy más cerca de mis raíces, mis antepasados, los mayas, y que el calendario lunar, y que, o sea, mi papá venía extasiado de un Basil que había planeado a saber cuántos meses y ahorrado y había manejado hasta allá para llevar a la familia, o sea, él venía extasiado. Y me ve a mí hablando con dos personas que más parecía que en vez de hablar conmigo me estaban incautando, que me estaban como preguntando un montón de cosas, cuestionando. Y llegó mi papá, que era una persona muy educada, pero no se prestaba mucho para bromitas cuando no era momento de bromas. Y, ¿qué pasó? Mire, señor, disculpe, no le pregunté a usted, señora, ¿qué pasó? Me dijo a mí mi papá. Y yo, no, nada, es que estaba platicando con ellas. ¿Qué estabas platicando? Disculpe, se metió la señora. Disculpe, caballero, lo que pasa es que el niño nos está contando cómo lo trata usted en su familia. ¿Cómo que cómo lo trato? Sí, dice que mire cómo está de sucio, mire cómo lo ha lastimado, el niño no ha comido, gran asoleada, debe tener quemada la espalda. Eso no es el trato correcto de un padre hacia un hijo. Aquí mi esposo es, no sé si era embajador o cónsul, pero tenía algo que ver con algo, no sé si era Naciones Unidas o qué, pero tenía algo que ver con algún tipo de relaciones internacionales y él era como mero de algo de Centroamérica. Es lo que yo logré entender en mi escaso entendimiento de 9 años. Entonces sí, mi esposo está viendo la posibilidad de que le quitemos la custodia de este niño, porque este niño está en un maltrato y se ve un niño decente, pues mire cómo lo trata. Y viene mi papá y solo me pone cara emputada y me dice, vale, levántate, nos vamos. No, pero es que no se puede ir. Y mi papá volvió a ver a la señora. Mi papá realmente era una persona muy tranquila. Lo que pasa es que cuando se ponía serio, asustaba un poco. Le dice, mire señora, disculpe, yo con usted no tengo absolutamente nada de qué hablar. Y más le conviene que no vuelva a hablar conmigo. Y vino el señor, que el señor quizá era un poco más juicioso porque entendió. Y le dice, no, pero es que mire, primero quisiera que lo discutiéramos. Y mi papá volvió a ver al señor y le dijo, no. Si usted quiere discutir algo, la próxima vez que nosotros volvamos a cruzar palabras es lo que menos vamos a cruzar. Así que permítame que yo ya me voy. Calladitos los dos. Me agarró de la mano, me la apretó bien fuerte. Camina, me dijo. Camina y no te detengas. Puta. Empezamos a bajar las gradas, cada vez más rápido, ¿ve? O sea, los pies enlodados, chucos todavía. Empezamos a bajar, lo íbamos metiendo en el lodo, cada vez la mano más apretada. Yo tenía la mano así, tenía la mano allá, ¿ve? Llegamos a la lancha, nos subimos a la lancha. Mi papá no dijo nada, caídito.
Fuimos a dar una vuelta todavía, fuimos a dar una vuelta por ahí por el lado y mi papá no dijo nada, callado. Me soltó, obviamente yo ya vi mi vacil jugando, o sea, yo en mi mente fue como, hey, esto ya está salvado. Dimos un par de vueltas por la lancha, por el lago, bien vergón, la lanchita, el señor pescó ahí, que no sé qué, unos pescaditos, partió ahí, hizo un cevichito, o sea, estuvo bonito, estuvo bonito. Cuando regresamos al hotel y nos íbamos parqueando, justo en el parqueo, a la par de nosotros, de las lanchas, del muelle, estaba la lancha de esta señora con el marido bajándose. Puta, y me ven, y solo viene mi papá y volvió a ver a las señoras, a la señora y al señor. Les advertí, ni una palabra. Los señores se quedaron calladitos, nos fuimos al cuarto, y mi mamá, Pepe, ¿qué pasó con esas personas? No, nada, no pasó nada. Váyanse ustedes con la Lorena, váyanse al restaurantito, vayan al restaurante, pídanos comida, yo voy a hablar con el Pocho, voy a hablar antes. Vaya, fuimos al cuarto, anda, bañate, me dice. Yo me bañé, me quité el otro. Puta, si es que saliendo iba con la toalla cuando me cayó un talegazo. Mi papá no era mucho de pegar con objetos, porque ya por primer grado yo le dije de que él era bien valiente porque me pegaba con el cincho, pero que si no tuviera cincho no pudiera pegarme. No, entonces ahí se rompió la de ocupar objetos. Me acuerdo que me pegó el primer pijazo así con mano abierta en la cara, que se me dio vuelta todo, y de ahí solo recuerdo escuchar los golpes, y las luces por todos lados. Ya cuando terminó la putiza, que ya logré como enfocar en qué estaba pasando, estaba yo acostado en la cama, viendo para arriba, queriendo respirar. De terminando de pegar, ya lloraste lo que tienes que llorar, no podía respirar bien, y ya cuando cesan los golpes, ya pues, como que hubiera estado aguantando la respiración todo ese momento de la putiza. Ya logré respirar, y uno dice, vaya, te vas a quedar aquí, no vas a almorzar. Y le llegas a decir algo de esto a tu nana y te vuelvo a pegar. Le llegas a decir algo de esto a tu hermana y te vuelvo a pegar. Yo me quedé calladito, llorando así. Me acosté así, al ladito de la almohada, como cuando terminé el disco 1 de Final Fantasy VII, que acuchillan a la principal, a Aeris, que se murió, que yo me acuerdo que solo puse el control y la almohadita. Así, desconsolado. Y lloré desconsolado. Y el asunto quedó sanado. No se volvió a hablar más. Ahí fue donde yo aprendí, ahí fue justo donde yo aprendí que mentir no es que sea malo, sino que te mete en problemas. Es malo porque te mete en problemas. Porque si yo no hubiera tenido el tata que hubiera tenido, estaría en Australia como tráfico de menores. Pero mi papá creo que tuvo a bien profesar la educación, zampándome una putiza para que yo aprendiera que hablar con extraños es malo, que mentir de la familia a los extraños es malo, y que definitivamente cuando te dicen vamos a ir a hablar, significa que te van a dar una gran putiza. Así que bueno, gente, esa fue la Pocho Historia de ahora. Solamente les quiero recordar, gente, no mientan. Mentir es malo, pero más que ser malo, te mete en problemas. Suscríbanse, aquí están los enlaces, aquí está todo, y nos vemos en la siguiente Pocho Historia. Si no le dan campanita de la notificación y todo, ¡cácula!